Una mujer salió del trabajo, subió a su automóvil y dejó de responder mensajes. Cuando la policía intervino, apenas logró encontrar pruebas. Sin embargo, el caso comenzó a crecer rápidamente con nuevos detalles. Y cuando los detectives finalmente descubrieron lo que realmente había ocurrido, les costó asimilarlo. Era difícil creer que algo así hubiera sucedido en la vida real, pero sucedió. Y pronto captó la atención de todo el país. Kendra Hatcher nació el 3 de febrero de 1980 en Springfield, Illinois. Creció en una familia numerosa y profundamente religiosa, donde la iglesia fue siempre una parte central de su vida. Desde muy joven, la fe marcó su camino. En la escuela, Kendra no solo sobresalía académicamente, también fue capitana de los equipos de voleibol y animación. Además, dedicaba gran parte de su tiempo libre a ayudar a los demás. Enseñaba clases bíblicas a niños en su iglesia y prefería participar en viajes misioneros en lugar de pasar veranos con amigos. Tras graduarse entre los mejores de su promoción, Kendra ingresó a una universidad en Indiana, donde se formó en bioquímica con estudios en español. Más tarde se trasladó a Kentucky, completó la escuela de odontología y se convirtió en dentista pediátrica. Kendra estaba decidida a ayudar a los niños sin importar la situación económica de sus familias. Ofrecía atención médica sin cobrar un solo centavo a pequeños de barrios de bajos recursos y viajó incluso a Ecuador para brindar atención dental a niños que no tenían acceso a ningún tipo de tratamiento. En 2015, recibió una oferta de trabajo como dentista pediátrica en una clínica de Dallas. Se mudó a Texas y alquiló un apartamento en un complejo exclusivo. A los 35 años, había alcanzado el éxito profesional, pero también deseaba formar una familia. Pocos meses después, conoció en línea a un hombre de 38 años llamado Ricardo, y la relación avanzó con rapidez. Ricky era un médico formado en Harvard y trabajaba como dermatólogo, con una carrera establecida. En muy poco tiempo, ambos sintieron que estaban hechos el uno para el otro. No solo compartían la profesión médica, sino también valores, intereses y grandes planes para el futuro. Kendra siempre estaba llena de energía y Ricky seguía su ritmo. Durante el verano de 2015, se volvieron completamente inseparables, viajando juntos cada vez que podían. Para agosto, ya hablaban de matrimonio e incluso habían creado un fondo conjunto para la boda de sus sueños. Ricky planeaba mudarse a California ese otoño y Kendra tenía la intención de acompañarlo. En las semanas siguientes, se dedicaron a preparar el traslado. Al mismo tiempo, organizaron un viaje para visitar a los padres de Kendra y reservaron unas vacaciones cortas en México. Sus vuelos estaban programados para el 3 de septiembre. El día anterior al viaje, Ricky terminó su turno poco después de las 4 de la tarde. Pasó por su casa para recoger su maleta y se dirigió al apartamento de Kendra. Ella aún estaba trabajando, así que planeaba sorprenderla esperándola en su apartamento. Alrededor de las 6 de la tarde, Ricky salió a hacer su rutina habitual de ejercicio. Regresó aproximadamente 1 hora y media después. No había llevado su teléfono consigo y al volver, vio que Kendra le había enviado 2 mensajes. A las 6:45, Kendra escribió que por fin había terminado su turno y que ya iba de camino a casa. 20 minutos más tarde, envió otro mensaje diciendo que pasaría por la casa de una amiga para pedir prestada una cámara subacuática para el viaje. 5 minutos después de que Ricky regresara de correr, Kendra volvió a escribir. Decía que ya había terminado todo y que ahora sí se dirigía directamente a casa. Poco después, Ricky le envió un mensaje diciendo que tenía hambre y preguntándole qué quería cenar. Ese mensaje quedó sin respuesta. Pensando que simplemente no podía contestar mientras conducía, Ricky le escribió que iría caminando a un puesto cercano de comida mexicana para comprar algo para ambos. Cuando regresaba, notó que el estacionamiento de varios niveles del complejo estaba tomado por la policía. Las luces encendidas iluminaban la zona y las entradas estaban acordonadas con cinta amarilla. Ricky le escribió a Kendra para advertirle y le sugirió que buscara otro lugar para estacionar. No obtuvo respuesta. Subió al apartamento y esperó un poco más, pero Kendra no regresó. En ese momento, Ricky no sospechó que algo grave hubiera ocurrido. Supuso que tal vez Kendra había recordado algún pendiente de última hora antes del viaje y estaba ocupada.
Finalmente decidió volver a su propio apartamento para recoger algunas cosas más. Cuando regresó al edificio de Kendra, entró al ascensor y presionó el botón de su piso. Un oficial de policía que se encontraba dentro lo interrumpió con firmeza y le dijo que no podía subir. Fue entonces cuando Ricky comprendió que el largo silencio de Kendra podía estar relacionado con la presencia policial en el complejo. Poco después, los agentes confirmaron su peor temor. Kendra había sido encontrada muerta en el estacionamiento. Según la policía, alguien se le acercó justo después de que bajara de su automóvil y le disparó en la parte posterior de la cabeza a muy corta distancia. El agresor se llevó su bolso y la cámara subacuática que acababa de pedir prestada. Al principio, la escena parecía encajar con un globo. Kendra vivía en un complejo exclusivo y resultaba fácil imaginar a alguien entrando al estacionamiento con la intención de asaltar a un residente. En un inicio, los investigadores consideraron que el crimen pudo no haber sido premeditado. Quizá Kendra gritó o intentó huir y el agresor entró en pánico y disparó. Sin embargo, esa teoría comenzó a derrumbarse casi de inmediato. El acceso al estacionamiento solo era posible mediante un código exclusivo para residentes. Además, el atacante ni siquiera tomó el teléfono de Kendra, a pesar de que estaba a la vista. Para los detectives, el crimen comenzaba a tener un carácter claramente personal. Ricky fue la primera persona en ser analizada con detenimiento. El hecho de que hubiera estado en el apartamento de Kendra y que entrara y saliera en un horario cercano al asesinato lo colocó momentáneamente bajo sospecha. Sin embargo, las cámaras de seguridad y los testimonios de testigos demostraron que Ricky no se encontraba en el estacionamiento en el momento del disparo. Además, su reacción parecía auténtica. Estaba visiblemente conmocionado y devastado, lo que llevó a los investigadores a dudar de su implicación. Poco después, la policía localizó a un testigo que había estado en el estacionamiento durante el ataque. Un residente había bajado en el ascensor junto a un amigo y apenas se abrieron las puertas, escucharon un disparo seguido de un grito que heló la sangre. Ambos hombres entraron en pánico, corrieron hasta su automóvil y se encerraron dentro. Casi de inmediato, un jeep negro y antiguo pasó a gran velocidad frente a ellos. Asumieron de inmediato que el conductor tenía relación con el disparo. El vehículo avanzaba a toda velocidad por el estrecho estacionamiento, descendiendo como si el conductor no supiera que el camino no tenía salida. Segundos después, el jeep regresó y tomó la dirección opuesta hacia la salida. El residente llamó al 9011 y salió del lugar. Al pasar junto al automóvil de Kendra, vio el cuerpo de una mujer tendido en el suelo, en un charco de sangre. Las cámaras de seguridad no captaron el punto exacto del ataque. No obstante, los detectives localizaron el jeep negro en otras grabaciones y allí surgió la primera gran sorpresa. Quien conducía era claramente una mujer. Ese detalle desmoronó casi por completo la teoría del robo. Los investigadores intentaron rastrear el vehículo mediante las placas y el registro, pero no obtuvieron resultados. Lo único seguro era que el jeep no pertenecía a ningún residente del complejo. Los detectives comenzaron entonces a hablar con amigos y familiares de Kendra para saber si había tenido conflictos con alguien. Llevaba apenas 6 meses viviendo en Dallas, por lo que su círculo era reducido, aunque ya había formado amistades cercanas. Todos coincidían en lo mismo. Kendra no tenía enemigos y no existía ningún tipo de drama en su vida. En su trabajo ocurría lo mismo. Sus colegas aseguraron que los padres estaban encantados con ella y que era excepcional con los niños. Sin un sospechoso claro, la policía decidió difundir las imágenes del jeep negro en los medios y pidió colaboración ciudadana para identificar a la conductora. Al día siguiente, al caer la tarde, los detectives recibieron una llamada de un hombre llamado Joe. Reconoció de inmediato el jeep como de su propiedad, pero aseguró que él no lo conducía. Según Joe, el día del asesinato, una amiga de la infancia llamada Brenda se había puesto en contacto con él. Joe, propietario de un taller mecánico, jamás imaginó verse envuelto en un crimen. Un día, Brenda le pidió que revisara el automóvil de una amiga suya llamada Crystal. Ambas llegaron al taller, dejaron el coche
y le preguntaron si podía prestarles algún vehículo mientras realizaba la reparación. Joe les entregó la llave de su Jeep negro y las dos mujeres se marcharon. Esa misma noche, Joe acudió a un café donde había quedado con Brenda para que le devolviera el Jeep. Cuando ella llegó, Crystal no estaba con ella y tampoco el vehículo. Brenda ofreció una explicación vaga y tranquilizadora y que regresaría pronto. Permanecieron sentados en el café durante bastante tiempo. Brenda intentó llamar a Crystal una y otra vez, pero nadie contestaba. Entonces dijo que quizás su teléfono no funcionaba bien y pidió usar el de Joe. En cuanto marcó el número desde el teléfono de Joe, Crystal contestó de forma casi inmediata. Aseguró que llevaría el Jeep hasta la casa de Joe. Poco después, tal como había prometido, se encontraron allí. Crystal llegó acompañada de su hijo pequeño, devolvió el vehículo y luego se marchó junto a Brenda. En apariencia, nada levantaba sospechas. Al día siguiente, cuando Joe ya no pensaba en el asunto, vio un reportaje en las noticias sobre el asesinato de Kendra. Se quedó paralizado al reconocer que la policía buscaba un Jeep negro idéntico al suyo. Las imágenes de las cámaras de seguridad eran imposibles de negar. No era solo un modelo similar, era su propio vehículo. Joe se reunió con Brenda y le exigió una explicación tras ver su Jeep vinculado al crimen. En un primer momento, Brenda intentó convencerlo de que se trataba de otro coche, pero Joe estaba completamente seguro. Entonces ella afirmó que Crystal había sido quien conducía y aseguró no saber dónde estaba ni si tenía relación con lo ocurrido. Brenda añadió que Crystal consumía drogas con frecuencia y que probablemente había usado el Jeep para conseguirlas. También le advirtió a Joe que no contactara ni con Crystal ni con la policía, asegurándole que solo le traería graves problemas. Incluso le sugirió esconder el vehículo o, mejor aún, repintarlo. Joe comprendió que su automóvil había estado implicado en un asesinato y quedó en estado de shock. Por miedo a enfrentar problemas legales, decidió no acudir de inmediato a la policía. Sin embargo, al día siguiente tomó una decisión y llamó al 911. En cuanto los detectives recibieron esa información, llamaron a Ricky para preguntarle si conocía alguna relación entre Kendra, Brenda y Crystal. Para su sorpresa, Ricky explicó que Kendra no conocía a ninguna de ellas, pero que él sí conocía muy bien a Brenda. Era su expareja. Y en ese preciso momento, mientras hablaba con los investigadores por teléfono, Brenda se dirigía a su casa. Ricky y Brenda habrían iniciado una relación 3 años antes, en 2012. Ella tenía 31 años, trabajaba como asistente dental y estudiaba para convertirse en dentista. Con el tiempo, comenzaron a convivir y a hablar de matrimonio. Sin embargo, Ricky empezó a sentirse cada vez menos feliz en la relación y en agosto de 2014, 2 años después de conocerse, decidió terminar con ella. Para Brenda la ruptura fue devastadora. Se negó a aceptarla y llegó a pausar sus estudios porque no podía pensar en nada más que en la relación. Aún así, se mudó y alquiló un apartamento en un vecindario cercano. Brenda mantenía un contacto constante con Ricky y él seguía ayudándola económicamente, ya que su salario apenas alcanzaba para pagar el alquiler. En ocasiones, Ricky cubría sus gastos de comida, algunas facturas e incluso había añadido su línea telefónica a su propio plan. Aún así, Ricky no tenía intención alguna de retomar la relación. Estaba decidido a seguir adelante y buscaba conocer a alguien nuevo, aunque sin éxito. Unos 2 meses después de la ruptura, Ricky se inscribió en una clase de baile. Para su sorpresa, Brenda también estaba allí. Fueron emparejados, retomaron el contacto y con el tiempo, Ricky decidió darle una segunda oportunidad a la relación. 6 meses más tarde, se encontró exactamente en el mismo punto. Sentía que simplemente no eran compatibles. Esta vez, la ruptura fue definitiva. Como la primera vez, Brenda lo vivió como un golpe devastador. Ricky, por su parte, no contemplaba una reconciliación y trató de reducir al mínimo cualquier contacto, pero mantener distancia resultó más difícil de lo esperado. Ricky comenzó a encontrarse con Brenda por toda la ciudad. Al principio lo atribuyó a la casualidad, ya que vivían relativamente cerca. Sin embargo, con el paso del tiempo, la situación empezó a parecerle extraña. Fuera donde Brenda parecía
aparecer una y otra vez. Más adelante, Ricky conoció a Kendra y Brenda pasó a un segundo plano. Aún así, seguía figurando en su plan telefónico. De vez en cuando, Ricky le enviaba mensajes pidiéndole que contratara su propia línea, ya que continuaba pagándola. En cada ocasión, Brenda lograba convencerlo de esperar un poco más. Finalmente, Ricky decidió poner un límite y le escribió para informarle que daría de baja su línea a principios de septiembre, justo cuando él y Kendra planeaban su viaje a México. Cuando la policía le indicó que Brenda podría estar implicada en el asesinato, Ricky entró en pánico. Tras la muerte de Kendra, Ricky contó lo sucedido a sus amigos y personas cercanas, incluida Brenda. Ella respondió recién al día siguiente, expresó sus condolencias y preguntó de qué manera podía ayudar. Incluso se ofreció a llevarle comida. Y en el preciso instante en que los detectives llamaron a Ricky, él se encontraba en casa esperando que Brenda llegara. Los agentes localizaron rápidamente a Brenda en una biblioteca donde estudiaba para un examen y la trasladaron a la comisaría para interrogarla. Al mismo tiempo, otro equipo ubicó a Crystal y la interrogó por separado. Brenda respondió cada pregunta con extremo cuidado, como si temiera proporcionar incluso un mínimo detalle adicional. Aseguró que el día anterior había pasado varias horas en la biblioteca estudiando para exámenes de odontología y luego había ido a un café durante aproximadamente una hora. Incluso mostró el recibo como prueba. Los detectives confirmaron que Brenda se encontraba en el café justo durante el intervalo en el que Kendra fue asesinada, lo que le otorgaba una coartada aparentemente sólida. Aún así, los investigadores no quedaron completamente convencidos. Brenda no podía recordar con precisión el cronograma de su día. No sabía a qué hora se había despertado, cómo había llegado a la biblioteca o regresado a casa, ni qué había hecho el resto del tiempo. El recibo del café, el que cubría exactamente la hora del asesinato, lo sacó de inmediato. Estaba perfectamente colocado en la parte superior de su billetera, en condiciones casi intactas. Los detectives tuvieron la sensación de que lo había mantenido preparado, consciente de que tarde o temprano tendría que mostrárselo a la policía. Y no fue lo único. Cuando verificaron su coartada, ésta se sostuvo. Brenda realmente había estado en el café. Además, físicamente no podía haber sido quien disparó contra Kendra. Sin embargo, ahora que tanto Brenda como Crystal se encontraban en la comisaría, los detectives revisaron nuevamente las grabaciones de seguridad y notaron algo clave. La mujer al volante del jeep se parecía mucho más a Crystal que a Brenda. Mientras un grupo de investigadores interrogaba a Brenda, otro equipo se centraba en Crystal, y ese interrogatorio avanzó mucho más de lo esperado. Al principio, Crystal insistió en que no sabía nada y que no tenía ninguna relación con lo ocurrido. Pero cuando le mostraron las imágenes de las cámaras, cambió su versión y admitió que ella había conducido el jeep. Eso sí, afirmó que los hechos no habían sucedido como la policía creía. Según su relato, ella circulaba por la ciudad con su hijo pequeño cuando un hombre armado se subió de repente al vehículo y le ordenó que hiciera exactamente lo que él decía. Supuestamente, la obligó a entrar en el estacionamiento de un complejo de apartamentos. Bajó del coche y desapareció de su vista. Pocos segundos después, Crystal aseguró haber escuchado un disparo. Luego, el hombre regresó, subió a jeep y le ordenó que se marchara. Para los detectives, esa versión no coincidía en absoluto con la realidad. En primer lugar, las grabaciones demostraban claramente que no había ningún niño en el vehículo. En segundo lugar, surgía una pregunta evidente. Si el hombre había bajado y desaparecido, ¿por qué no huyó de inmediato? Tras eso, Crystal volvió a cambiar su historia. Esta vez afirmó que en realidad estaba con un hombre llamado Lamar y que Brenda le había pagado $500 para robar a Kendra y quitarle sus documentos.
con el objetivo de impedir que viajara a México con Ricky. Sin embargo, según ella, Lamar decidió matarla. Inmediatamente después de esa declaración, Crystal fue arrestada. La situación de Brenda, en cambio, resultó mucho más compleja. Los detectives pasaron horas intentando que confesara o admitiera cualquier implicación, pero ella se mantuvo serena y negó todo de forma constante. Finalmente, tuvieron que dejarla en libertad. No existía una sola prueba contundente que la vinculara directamente con el crimen, y no podían retenerla indefinidamente. En cuanto a Lamar, Crystal afirmó no haberlo conocido antes de esa noche y dijo no saber cómo localizarlo. Los investigadores revisaron su teléfono y no encontraron ningún contacto con ese nombre. Sin embargo, un nombre sí llamó la atención: Christopher Love. En los días previos al asesinato, Crystal lo había llamado varias veces, incluso poco antes y justo después de que Kendra fuera asesinada. La policía obtuvo su dirección, consiguió una orden de registro y halló en su vivienda una pistola del mismo calibre utilizado en el crimen. Además, en su teléfono encontraron una fotografía tomada al día siguiente del asesinato, en la que aparecía sosteniendo $500 en efectivo. Cuando llegaron los resultados balísticos, los expertos confirmaron que esa era el arma que había acabado con la vida de Kendra. Christopher fue arrestado de inmediato y en un principio negó cualquier implicación. Cuando los detectives se le presentaron las pruebas, admitió haber estado en el estacionamiento, pero aseguró que había sido Crystal quien disparó. Los investigadores siguieron presionándolo y le preguntaron por qué. Si eso era cierto, el arma homicida estaba en su casa y no en la de ella. Tras cerca de 20 horas de interrogatorio, finalmente confesó lo que realmente había sucedido. Desde el principio, el plan había sido asesinar a Kendra, y detrás de todo estaba Brenda. Crystal era quien conducía el vehículo y Christopher fue quien apretó el gatillo. Con dos personas señalando directamente a Brenda, los detectives, la evidencia finalmente fue concluyente para ordenar su arresto. Sin embargo, lo que descubrieron a continuación los tomó por sorpresa. Brenda había huido a México. Su paradero exacto era un misterio. El FBI la incluyó en su lista de las mujeres más buscadas y las autoridades mexicanas se sumaron a la búsqueda. Aún así, Brenda consiguió desaparecer por completo durante meses. No fue hasta casi medio año después que la policía consiguió localizarla, oculta en la casa de un familiar. Apenas salía al exterior y se comunicaba con personas de su entorno más cercano, lo que explica por qué tardaron tanto en encontrarla. Su captura, sin embargo, abrió un conflicto legal inesperado para el fiscal estadounidense. Su intención era solicitar la pena de muerte, pero México solo aceptaría la extradición si Estados Unidos se comprometía a no buscar esa condena. Eso dejaba únicamente dos opciones: abandonar el caso y permitir que Brenda permaneciera libre en México, o renunciar a la pena capital y optar por una condena de cadena perpetua. La decisión no fue difícil. El fiscal accedió a retirar la pena de muerte y Brenda fue extraditada de regreso a Estados Unidos. Para cuando Brenda volvió al país, la investigación había avanzado considerablemente. Durante meses, los detectives habían reunido pruebas que revelaban una mente calculadora y obsesiva. Crystal, que llevaba todo ese tiempo en prisión, aceptó un acuerdo con la fiscalía: 35 años de cárcel con posibilidad de libertad condicional tras cumplir 15. A cambio, rompió su silencio. Relató que se encontraba sin dinero y desesperada. Por eso, cuando Brenda le ofreció $500 para ayudar con el plan, aceptó sin pensarlo demasiado. En cuanto a Christopher, Brenda le aseguró que tenía conexiones poderosas con un gran cártel y que si la ayudaba a deshacerse de Kendra, lo esperaban grandes sumas de dinero y una enorme cantidad de drogas. Según Crystal, Brenda estaba profundamente obsesionada con Ricky. Tras la ruptura, no podía pensar en otra cosa y dedicaba casi todo su tiempo a seguir cada uno de sus movimientos. Había logrado acceder a su cuenta de iCloud, lo que le permitía ver prácticamente todo lo que ocurría en su teléfono. Además, entró en su correo electrónico y añadió su dispositivo a una aplicación de localización.
de modo que podía saber dónde estaba en cualquier momento. Por esa razón, Ricky se la encontraba constantemente por la ciudad. Brenda conocía su ubicación casi minuto a minuto. También leía todos sus mensajes, incluidos los que intercambiaba con Kendra, y podía ver cómo su relación avanzaba rápidamente. Ver a Ricky enamorarse de otra mujer era algo que le resultaba insoportable. Aproximadamente 6 meses antes del asesinato, Brenda comenzó a diseñar el crimen para eliminar a la nueva novia de Ricky y salir indemne, sin levantar sospechas policiales. En un momento dado, intentó reclutar a una cómplice para que la ayudara. El plan consistía en inyectar a Kendra una dosis concentrada de algún tipo de droga y golpear a Ricky en la cabeza con la fuerza suficiente para dejarlo en coma. Brenda estaba furiosa por haber sido reemplazada, pero no quería que Ricky muriera. Quería eliminar cualquier obstáculo. Esa amiga declaró más tarde a la policía que consideró seriamente la propuesta durante un tiempo. Brenda le ofreció $2,000 y drogas, pero finalmente se echó atrás. Poco después, a través de esa misma mujer, Brenda conoció a Crystal. Rápidamente se ganó su confianza. Durante los meses siguientes, Brenda, su vida giraba casi por completo de Ricky y de su nueva novia. Guardaba cada fotografía que encontraba en redes sociales, estudiaba los recorridos de sus viajes y leía todos sus mensajes. Con el tiempo, las ideas cruzaron una línea peligrosa. Ambas comenzaron a discutir cómo deshacerse de Kendra. Brenda lanzaba ideas cada vez más extremas, desde envenenarla hasta simular un accidente trágico. Pronto decidieron incorporar a un ejecutor, alguien dispuesto a disparar. Recorrieron el vecindario de Crystal, conocido por su ambiente peligroso, y allí conocieron a un traficante local llamado Christopher. Christopher, sin dudar, a cambio de dinero y drogas. Incluso aseguró que ya tenía un arma. Después de eso, comenzaron a seguir a Kendra durante semanas, aprendiendo cada uno de sus movimientos. Finalmente, Brenda decidió que el mejor lugar para matarla sería el estacionamiento de varios niveles de su edificio. Empezaron a entrar al garage, siguiendo de cerca a los residentes mientras ingresaban con su código de acceso. Memorizaron el lugar donde Kendra solía estacionar y consideraron seriamente de colocar un rastreador en su vehículo por si cambiaba de sitio. Cuando llegó el momento, eligieron el día y activaron el plan. Brenda pidió prestado un automóvil a un amigo, alegando que el suyo se había averiado. Él aceptó, pero Crystal y Christopher pronto notaron que el coche tenía un problema mecánico y temieron que todo saliera mal. Brenda devolvió ese vehículo y recurrió a otra persona, Joe. Él le prestó su Jeep negro. Crystal tomó el volante. Christopher se ocultó en el asiento trasero y Brenda descendió cerca de la biblioteca para asegurarse una coartada. Crystal y Christopher condujeron hasta la clínica donde trabajaba Kendra y esperaron a que saliera. Sin embargo, ella se retrasó, rompiendo el cronograma. Ante la demora, Crystal se marchó. Dejó a Christopher cerca de su vecindario, recogió a su hijo en la escuela, lo llevó a casa de sus padres y luego regresó por Christopher para volver a la clínica. Antes de regresar, colocaron placas falsas en el Jeep para evitar que el vehículo fuera identificado. Cuando Kendra finalmente salió del trabajo, la siguieron, pero la perdieron rápidamente entre el tráfico. Decidieron entonces dirigirse directamente a su edificio. Esperaron a que un residente ingresara al garaje y se colaron justo detrás. Una vez dentro, se escondieron y aguardaron su llegada. Mientras esperaban, Christopher limpió el arma minuciosamente, bala por bala, y se colocó guantes. En cuanto Kendra estacionó en su lugar habitual y bajó del coche, Christopher corrió hacia ella y disparó una sola vez a muy corta distancia. Luego volvió al Jeep y Crystal intentó huir. Por error, descendió a un nivel inferior creyendo que había una salida. Chocó con un callejón sin salida, dio la vuelta y finalmente logró escapar. Se dirigieron a una localidad cercana con la intención de deshacerse del bolso de Kendra. Christopher se llevó el bolso para que todo pareciera un robo, parte del encubrimiento diseñado por Brenda.
Cuando regresaron a Dallas, esperaron la llamada final. En ese momento, Brenda estaba sentada en un café junto a Joe, simulando preocupación con Crystal, cuando en realidad solo estaba ganando tiempo. Finalmente, marcó el número de Crystal desde el teléfono de Joe. Al otro lado de la línea, su amiga confirmó el asesinato. Después de eso, devolvieron el jeep a su dueño y condujeron hasta la casa de los padres de Crystal, donde destruyeron las pertenencias de Kendra en el patio trasero. Descubrieron que el viaje al otro pueblo no tuvo ningún propósito, ya que no encontraron un lugar adecuado para deshacerse de las pruebas. Más tarde, Brenda les pagó y les advirtió que, si la policía se acercaba demasiado, ella huiría a México. Y mientras aún no estaba en el radar de los investigadores, Brenda no perdió la oportunidad de acercarse a Ricky. Le llevó comida e interpretó el papel de amiga solidaria, acompañándolo en medio de su dolor. Al final, los fiscales reunieron pruebas más que suficientes contra los 3 implicados y el caso llegó a juicio. El primero en ser juzgado fue Christopher. En 2018, por su participación en el asesinato, recibió la sentencia máxima. Luego fue el turno de Crystal. Recibió la sentencia acordada en su trato con la fiscalía, 35 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional tras 15. Finalmente, en el verano de 2019, llegó el turno de Brenda, la mujer que había ideado todo el plan desde el principio. Los fiscales explicaron al jurado que actuó impulsada por los celos y una obsesión de una magnitud aterradora. También señalaron que de no haber sido por las condiciones de su extradición desde México, lo más probable es que hubiera recibido la pena de muerte. El jurado tardó solo 20 minutos en alcanzar un veredicto, una rapidez inusual para un caso de esta complejidad. Brenda fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante todo el juicio, no mostró el menor signo de arrepentimiento y nunca pidió disculpas a la familia de Kendra. Hoy en día, los 3 continúan tras las rejas. En febrero de 2025, se habló de que un juez podría fijar finalmente una fecha de ejecución para Christopher, pero hasta ahora eso no ha ocurrido. Así, este caso llegó a su fin, dejando una cicatriz irreversible en todos los involucrados por su crueldad absurda y sin sentido. Más allá de que Brenda estuviera dispuesta a mandar a matar a otra mujer por amor obsesivo, quedan Christopher y Crystal, personas que aceptaron participar en un asesinato por unas pocas centenas de dólares, sin ningún respeto por la vida humana. Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides apoyar el video si esta historia te impactó. Gracias por acompañarme hasta el final, porque algunas historias no solo se cuentan, se recuerdan.